¿Sabías que antiguamente se ponían los nombres a las personas dependiendo de sus características? Con base en esto, ¿cuáles son las características de Dios? ¿Cuáles son esos nombres y qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de ellos? Pues presta mucha atención porque hoy en tu programa Destaques estaremos hablando de esto. Así comenzamos. Queremos darte la bienvenida a un nuevo programa de Destaques, invitarte a que puedas ponerte cómodo porque hoy tenemos un tema muy interesante para desarrollar. Hoy con nuestro segmento de Biblia, siempre trayendo buena información que nos ayuda a poder entender cuánto Dios nos ama, para que tú puedas revisar aquellos textos que tal vez no puedes entender, aquellos temas que todavía no comprendes. Hoy es el día para que podamos desarrollar cada una de estas preguntas y responder en realidad a estas preguntas. Quiero dar la bienvenida a Priscila. Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, Gerson, contenta por comenzar un nuevo programa de Destaques, en especial hoy que estaremos tocando un tema del todo interesante. ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios a través de sus nombres en la Biblia? ¿Tú sabías, Gerson, que en la Biblia podemos encontrar más de 100 nombres y títulos de Dios? Podemos mencionar algunos que son conocidos: Elohim, por ejemplo. Adonai. También Rafa, son nombres que hemos escuchado, o incluso el Rey de Reyes, Señor de Señores, la Rosa de Sarón, el Cordero, tantos nombres que se le da a Dios, que reflejan su carácter, reflejan su amor. Y si es que nosotros estudiamos todos estos nombres, podemos encontrar un Dios que tiene características específicas y no solamente que lo definen a Él, sino hacia nosotros. Y qué interesante lo que tú mencionas, encontrar más de 100 nombres en la Biblia que hacen denotar todo lo que Dios siente por nosotros. Recordemos que todo lo que Dios prepara y hace por nosotros es buscando una relación. Se me surge una pregunta, Priscila: ¿qué finalmente significarán cada uno de estos nombres y qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Bajo qué circunstancias se presentan estos nombres? También es una buena pregunta para poder responder. Así es, amigos. Entonces es momento de introducirnos a este tema tan interesante. ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios a través de sus nombres en la Biblia? Y para esto, nuestro equipo de producción preparó una nota introductoria para que tú sepas de lo que vamos a hablar hoy. Así que presta mucha atención al video que tenemos para ti hoy. La Biblia no solo es un compendio de relatos y enseñanzas, sino también una revelación profunda del carácter de Dios. A través de sus nombres, se nos ofrece una ventana única para comprender quién es Dios y cómo se relaciona con la humanidad. Cada nombre revela un aspecto de su naturaleza, invitándonos a explorar su grandeza y su cercanía. Uno de los nombres más conocidos es Yahvé o Jehová, que se traduce como Yo soy el que soy. Este nombre, revelado a Moisés en el Éxodo, sugiere la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Nos recuerda que, a diferencia de los seres humanos, Dios no cambia y siempre está presente. Otro nombre significativo es El Shaddai, que se traduce como Dios Todopoderoso. Este nombre enfatiza la omnipotencia de Dios y su capacidad para proveer y proteger. En tiempos de dificultad, recordar que Dios es todopoderoso puede ofrecer consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Además, encontramos el nombre Jehová Jireh, que significa El Señor proveerá. Este nombre se asocia con la historia de Abraham y su disposición a sacrificar a su hijo Isaac. A través de este relato se revela un Dios que provee en momentos de necesidad, lo que nos invita a confiar en su provisión. El nombre Jehová Shalom, que significa El Señor es paz, nos ofrece una comprensión del carácter pacificador de Dios. En un mundo lleno de conflictos y ansiedad, este nombre nos recuerda que la verdadera paz proviene de una relación con Él. La paz que Dios ofrece no es simplemente la ausencia de conflictos,
sino una profunda tranquilidad que llena el corazón. Por otro lado, el Roi, que significa el Dios que ve, revela la omnisciencia de Dios. Este nombre nos asegura que Dios está siempre atento a nuestras circunstancias y necesidades. No importa cuán solos o perdidos nos sintamos, podemos estar seguros de que Dios nos ve y se preocupa por nosotros. Finalmente, el nombre Abba, que significa Padre, nos invita a entender a Dios como un ser cercano y amoroso. Este término, utilizado por Jesús, refleja una relación íntima y personal con Dios. Nos recuerda que a pesar de su grandeza, Dios desea que lo veamos como un padre que cuida y guía a sus hijos. Los nombres de Dios en la Biblia son descripciones ricas y profundas de su carácter. A través de ellos, podemos entender mejor quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Al explorar estos nombres, encontramos consuelo, esperanza y una invitación a profundizar nuestra relación con el Creador. En un mundo que a menudo parece caótico, conocer a Dios a través de sus nombres puede ser una fuente de paz y fortaleza. Estamos listos para comenzar el desarrollo del programa de hoy. Toma tu Biblia, queremos responder a esta pregunta tan interesante del tema de hoy. ¿Cómo entendemos el carácter de Dios a través de sus nombres en la Biblia? Priscila nos presentaba un dato muy interesante. Más de 100 nombres presentados en la Biblia. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de esto y cómo el ser humano puede tomar esta enseñanza y aplicarla a su vida? Son preguntas muy interesantes que vamos a responder con nuestro invitado hoy. Y que ya está preparado, porque estamos a pocos minutos de abordar este tema especial y tú todavía estás a tiempo de subirle el volumen a tu televisor, invitar a tus amigos, a tu familia que se acerquen para que juntos podamos tocar este tema bíblico que yo estoy segura que te va a encantar. También quiero recordarte que tú nos encuentras en NT Play a través de internet para que tú puedas volver a ver este programa y también enviárselo a las personas que necesitan escuchar estas buenas noticias hablando sobre el amor de Dios. Amigos, llegó el momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos, pero quédate con nosotros porque enseguida comenzamos con nuestra entrevista principal. Hoy en Destaques. A través de la historia y la filosofía. Porque en la Biblia no encontramos temas doctrinales en forma sistemática. No encontramos, por ejemplo, todo un estudio que habla. Entonces, hay mucha relación en la cultura hebrea entre el nombre y el carácter de la persona. Entonces, eso mismo lo han aplicado a Dios. Le han puesto... Continuamos con tu programa Destaques. Gracias por preferir Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Hoy estamos tocando un tema muy interesante. ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios a través de sus nombres en la Biblia? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo hoy y estamos a pocos segundos de comenzar con nuestra entrevista principal. Gerson ya está sentado junto a nuestro invitado, pero como todos los días tenemos que presentarte un mito o una realidad. Y la frase de hoy es la siguiente: los nombres de Dios en la Biblia solo son históricos y no tienen aplicación en la vida moderna. ¿Será esto un mito, una realidad? Lo vamos a estar respondiendo hoy en tu programa Destaques y para eso Gerson ya se encuentra con nuestro invitado. Claro que sí, Priscila, yo me encuentro con un invitado de lujo. Quiero presentar al pastor Víctor Choroco. Pastor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con nuestros amigos en Destaques. Pastor, nosotros hoy tenemos un tema muy interesante para conversar. Usted es doctor en teología sistemática. Hay muchas ramas en la teología, pastor. Cuando hablamos de teología sistemática, teología bíblica, yo quisiera que comencemos con esa pregunta. ¿Cómo nosotros dividimos o encontramos la división de la teología? Bueno, los estudios teológicos efectivamente tienen varias ramas, pero quizás por mencionar las más importantes para nuestros amigos, podemos mencionar la teología bíblica, que tiene dos subáreas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos luego el área de teología sistemática y también está el área de arqueología. Entre
creo que estos son pues los más importantes. Antiguo Testamento tiene que ver con todos los estudios que tienen que ver con el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, su trasfondo histórico, su interpretación, etcétera. Nuevo Testamento tiene que ver con los 27 libros del Nuevo Testamento y ahí se estudian pues los códices, los manuscritos, la interpretación, hay pasajes un poco complicados en el Nuevo Testamento y los que se especializan en esa área pues nos pueden dar un poco de luz al respecto. El área de arqueología tiene que ver con estudios arqueológicos en los lugares específicos donde se desarrolló la historia bíblica, especialmente Medio Oriente. Y teología sistemática, que es el área mía, tiene que ver con un estudio de sistematización de las doctrinas o creencias que hay en la Biblia y cómo éstas se han ido desarrollando a través de la historia y la filosofía. Porque en la Biblia no encontramos temas doctrinales en forma sistemática. No encontramos, por ejemplo, todo un estudio que habla acerca de la segunda venida de Jesús, sino que está... O un capítulo enfocado a eso. O un capítulo que hable solo de eso, ¿no? O que en un capítulo cubra todo ese contenido. Entonces se saca de diversos pasajes y se los sistematiza, se los organiza, se los ordena en forma lógica, y de eso se encarga la teología sistemática, ¿no? ¿Esto y con también, el objetivo de tener un estudio más comprensible de la Biblia? Correcto, de tener algo un poco más, digamos, didáctico u ordenado, ¿no? Porque la Biblia se puede comprender sin necesidad de hacer ningún ordenamiento. Cualquier persona que no haya necesariamente estudiado teología sistemática puede entender la Biblia. Pero quienes nos facilitan ese estudio de la Biblia de manera organizada y ordenada son los especialistas en la teología sistemática. Importante, pastor. Muchas gracias poder comprender ahí la explicación de cómo se divide la teología, las ramas de la teología en realidad. Y hoy tenemos para comenzar un tema muy interesante, cómo podemos entender el carácter de Dios a través de sus nombres. Cuando nosotros revisamos la Biblia encontramos varios nombres de Dios. Por ejemplo, se me ocurre uno, Elohim, Jehová, Adonai. Entonces uno encuentra esos nombres y parece que está hablando de alguien diferente, pero vamos a ver si eso en realidad es así. Y yo quiero comenzar ya con la primera pregunta. ¿Cómo nos revela los nombres de Dios, su carácter y su naturaleza? Estos distintos nombres que nosotros encontramos en la Biblia. Muy bien. Algunos son nombres, se le pone como nombre, otros se le pone como título, algunos como apelativos que se refieren a Dios. Hay que entender, en primer lugar, que la cultura hebrea, el pueblo hebreo, daba mucho énfasis y mucha importancia a los nombres de sus hijos. Nosotros ahora ponemos un nombre, algunos según el almanaque, ¿no? Según lo que toca y lo que le caiga, le ponen ese nombre a su hijo, aunque nadie esté contento con ese nombre. Otros ponen el nombre del papá, el nombre del abuelito. O hasta por el gusto el nombre. O por el gusto, suena bonito, ¿no? Exacto. Pero en el pueblo hebreo el nombre se lo ponía al niño no necesariamente al nacer. En algunas circunstancias sí, como el caso de Isaac, por ejemplo, Dios mismo le sugiere el nombre de Isaac por toda la circunstancia que se vivió, pero mayormente ponían los nombres a sus hijos de acuerdo ya a la personalidad, al carácter que ellos iban desarrollando desde pequeñitos. Entonces hay mucha relación en la cultura hebrea entre el nombre y el carácter de la persona. Entonces, eso mismo lo han aplicado a Dios. Le han puesto nombres a Dios o títulos a Dios que describen su carácter. Entonces, esa gama de nombres se complementan y nos dan una descripción, una imagen más completa de lo que es Dios para nosotros. Interesante entonces poder conocer ahí ese dato que cada nombre refleja algo. Y la siguiente pregunta tiene que ver justamente con eso. ¿Hay una razón para explicar del por qué la Biblia utiliza tantos nombres para poder demostrar que está hablando de Dios? Yo creo que sí, porque desde la perspectiva humana es muy difícil en un solo nombre aglutinar todas las características, atributos y manera de relacionarse que Dios tiene con los seres humanos. Un solo nombre creo que sería insuficiente para describir a Dios. Y aún todos los nombres que hay en la Biblia, yo creo que en su totalidad no describen cómo es Dios completamente, ¿no? Pero humanamente se han usado esos nombres y cada uno enfoca una perspectiva, un atributo, una característica o una forma de cómo Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Los nombres, por ejemplo, reflejan qué es lo que Dios puede hacer.
la capacidad que Dios tiene. Otros nombres reflejan su naturaleza, cómo es Él. Otros nombres reflejan cómo Dios se relaciona con nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que describen, a través de cada nombre, describen cómo es Dios, quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. Esto también con la finalidad de que nosotros podamos tener esa relación, ese acercamiento que Dios desea tener con nosotros. Y pastor, ¿hay forma de nosotros poder entender todos esos nombres? Ya para que nuestros amigos vayan conectándose con el programa, despierten ese interés porque tenemos muchas cosas interesantes para mencionar, pero nosotros con las referencias bíblicas, ¿tenemos cómo entender esos nombres? Sí, lo suficiente como para que podamos entender nosotros. Entender a Dios en su plenitud sería imposible, ¿no? Esa mente infinita no puede entrar en nuestra mente finita, pero creo que nos da suficientes imágenes de quién es Dios, cómo es y cómo se relaciona con nosotros. Entonces vamos a ver, podemos ver algunos de esos nombres, los más importantes, los que más se usan, y cómo se usó ese nombre en determinado contexto y qué significa eso para nosotros hoy. No solamente lo que significó en esa época, sino que sigue teniendo trascendencia, sigue teniendo vigencia ese nombre para nosotros. Esa es la pregunta. Y justamente quería realizarle una pregunta que tiene que ver con eso. Para nosotros en este tiempo, esto también con el fin de que nuestros amigos se enganchen en este programa porque va a estar muy interesante. Para nosotros hoy es importante poder entender esto, conocer aquellos nombres que la Biblia presenta de Dios. Claro que sí, porque como hemos dicho, para los hebreos, el nombre tenía estrecha relación con el carácter de la persona. Entonces, en la medida que nosotros vamos a ir conociendo cada nombre, vamos a ir teniendo una idea más completa del carácter de la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, tener una relación muy importante, tener una relación estrecha y como la Biblia mismo lo presenta, una relación íntima. Pastor, al comenzar el programa, Priscila nos presentaba el mito o la realidad. Nosotros tenemos una frase ahí para poder ayudar a nuestros amigos a despejar si esto es un mito o es una realidad. La frase de hoy dice, los nombres de Dios en la Biblia solo son históricos y no tienen ninguna aplicación para la vida moderna. ¿Este es un mito? ¿Es una realidad? La realidad es que es realmente un mito, porque sí tiene aplicación para nosotros hoy, como lo podemos ver con pasajes bíblicos, con lo que sucedió en diferentes momentos de la historia bíblica y lo que pasa ahora en nuestra vida. Tiene aplicación directa y real para nuestra vida. Entonces este es un mito porque cada nombre que la Biblia nos presenta, seguramente tú cuando tuviste la oportunidad de estudiar tu Biblia encontraste nombres distintos para poder enmarcar a Dios, nombres que significan algo, que tienen un significado especial en la vida del ser humano, nombres que son importantes ahora para nosotros. Hoy vamos a estar descubriendo cada uno de esos nombres, conocer los más importantes, por eso queremos invitarte a que tú te quedes en sintonía del programa porque tenemos un desarrollo espectacular para entender qué es lo que la Biblia nos dice acerca de aquellos nombres que presentan a Dios. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, te invitamos a que te quedes en sintonía y ya retornamos con más. Hoy en Destaques. La expresión que se usa ahí, que se ha traducido como yo soy el Dios Todopoderoso, es El Shaddai, ¿no? Es El Shaddai y Él tiene todo poder. Él es el que siempre es, o sea, no cambia. Él es siempre misericordioso, Él es siempre amoroso, Él es siempre nuestro Salvador. Estamos de vuelta acá en Destaques disfrutando mucho de este tema tan interesante. ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios a través de sus nombres en la Biblia? Estamos disfrutando esta conversación con el pastor Víctor Choroco. Pastor, nuevamente, bienvenido. Gracias por ayudarnos con el desarrollo de este tema, con la explicación de este tema tan interesante. Y Priscila, no sé si tú tuviste la oportunidad de alguna vez poder encontrar todos estos nombres y hacerte la pregunta, ¿qué significará cada uno de ellos? ¿No? Porque encontramos distintos nombres ahí que la Biblia nos presenta acerca de Dios. Y me puso a pensar en algo, ¿no? Ustedes decían que el nombre revelaba las características de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Es una pregunta interesante. Mira,
Mi nombre como tal lleva la J y la H, entonces ese no es un nombre que se encuentra, por ejemplo, en la Biblia, pero sí se encuentra mi nombre con la G. Estaba buscando ahí la referencia de qué es lo que significa Gerson, y Gerson era el hijo de Moisés y significa forastero, fui en tierra ajena. ¡Qué lindo! Bueno, Interesante, interesante el nombre. Mira, yo te comento que estuve buscando mi nombre, que era lo que significaba. Y en realidad son varios términos. Mi nombre es Priscila. Según lo que investigué, viene del latín que significa venerable y de gran experiencia. Pero cuando vamos a la Biblia también vemos al personaje Priscila y Aquila, ¿verdad? Que era la pareja que ayudaba a Pablo. Y nos dice, según lo que investigué, que Priscila tiene que ver con las características asociadas de la hospitalidad, dedicación y sabiduría. Yo me imagino a mis papás buscando ese nombre que tal vez tenía características bonitas, que les gustaba, que bueno, que esperan, imagino yo, que los tengan en algún punto de mi vida o que tal vez estoy desarrollando. Pastor, ¿usted sabe cuál es el significado de su nombre, Víctor? Sí, sí, sí. Y si no sé, lo invento. Sí, bueno, yo tengo dos nombres, Víctor Augusto. Víctor es fácil, significa victoria, victorioso. triunfo, victorioso. Qué bueno. Y Augusto significa sagrado. Así que si juntamos es vencedor sagrado, más o menos sería el significado. No sé si mi mamá cuando me puso ese nombre sabía lo que significaba, no sé si tenía alguna esperanza o De por llegar qué a ese que punto. llegara a ser un vencedor sagrado o por qué, pero es el significado de mi nombre. Y se abocó también en el significado no sagrado, estudió teología, vencedor, que yo estoy segura que sí. Y cuando hablamos de la Biblia, de los nombres de Dios, bueno, averiguando un poco podemos ver que la Biblia, como ustedes estaban mencionando, la Biblia menciona, o bueno, dice que Dios tiene más de 100 nombres y también títulos diferentes. Y cada uno de ellos tiene un significado diferente también que nos muestra las características que Dios tiene. ¿Cuáles son esos nombres? Me gustaría comenzar a abordar un poco sobre eso y qué significados tienen. Bueno, yo creo que ese va a ser el meollo de nuestra conversación, pero podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, Elohim, El Shaddai, Yahvé, Abba, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Kadosh, etcétera, ¿no? Podemos conversar sobre algunos de esos, por lo menos algunos de esos nombres, ¿no? Y hay muchos más. En realidad, los hebreos no podían pronunciar el nombre de Dios, entonces buscaban especie de apelativos para dirigirse a Dios, ¿no? Y se le llamaba así, que simbolizaba o representaba algún rasgo del carácter de Dios o alguna característica de los poderes que él tenía, de lo que él podía hacer, o que también significaba algún tipo de relación que él podía tener con los seres humanos. Interesante eso que mencionan, ¿no? Que ellos tenían tanto respeto a poder ponerle un nombre a Dios que ellos buscaban atributos. ¿Y por qué razón ellos hacían eso? ¿Y cómo lo hacían? Que también es una pregunta interesante. Sí. Bueno, para el hebreo, en la mentalidad del hebreo de entonces, y aún para los judíos de la actualidad, ¿no? Para ellos es una falta de reverencia, falta de respeto y amarle a Dios por su nombre. Inclusive nosotros mismos usamos un título más que su nombre. Nosotros raramente decimos Jehová, por lo menos en el ámbito en el que yo vivo, no decimos Jehová, por favor ayúdame, sino Padre nuestro, usamos Padre, Señor, Dios mío, que son títulos. Si se dan cuenta, nosotros mismos no usamos con mucha frecuencia su nombre, ¿no? Entonces, los hebreos evitaban llamar el nombre de Dios, Yahvé, que sería el nombre más apropiado, más cercano, y ponían otros apelativos que describían alguna parte de la naturaleza de él. Interesante. Y pastor, ya comenzando a explicar acerca de los nombres, los atributos, el carácter, yo quisiera que entremos a ese punto, ¿no? Porque tenemos que encontrar esa relación que Dios quiere tener a través de sus nombres, ¿no? Que refleja en realidad esa relación. Entonces podemos ir tal vez con los nombres que reflejan a Dios como el creador y sustentador. ¿Qué significan estos nombres que la Biblia presenta a Dios como el creador del mundo, como el sustentador también del ser humano, ¿no? Claro que sí. Comenzamos con el primer nombre utilizado en la Biblia, que está en Génesis 1:1. ¿no? Y en Génesis 1:1 encontramos: en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Claro, en castellano la traducción ya se está poniendo como Dios, ¿no? Dios, que en realidad Dios es un título, ¿no? Dios no es un nombre, es un título. La palabra que está escrita en Génesis 1:1 en el idioma original no es Dios, sino es Elohim. Elohim. Entonces, esta palabra tiene que ver con el poder creador que tiene Dios. Dios es el creador, tiene tanto poder que Él habla y las cosas son hechas, ¿no? No tiene que mover nada para hacer. El único movimiento que hizo Dios para crear fue al hombre y a la mujer, pero después todo Él habló y fue hecho. Esa descripción del poder creador que tiene Dios encierra la palabra Elohim. Elohim significa Dios poderoso, Dios creador. Y hay otros términos, ¿no?, que también tiene que ver como creador y sustentador, que es el Shaddai, que significa Dios todopoderoso, el Shaddai. No sé si ustedes me ayudan también con la lectura de la Biblia. Sí. En Génesis 17:1, por ejemplo, ahí nosotros encontramos la experiencia de Dios con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, es el amigo de Dios, esos son los apelativos que tiene Abraham. Él también tiene otros nombres, ¿no? No solamente es Abraham. Se le conoce como el amigo de Dios, como el padre de la fe. Y después se le cambia el nombre también. Y también, ¿no? Era Abraham y después pasa a Abraham, ¿no? Entonces, es de mucha importancia el uso de los nombres en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces ahí dice, por ejemplo, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué dice? Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok. La expresión que se usa ahí, que se ha traducido como yo soy el Dios Todopoderoso, es el Shaddai, ¿no? Es el Shaddai y Él tiene todo poder. Abraham era viejo, Sara era vieja. Humanamente hablando era imposible que puedan tener hijos. Se necesitaba de un poder sobrenatural que realice un milagro en la vida de ellos. Y Dios le dice a Abraham, yo soy ese Dios todopoderoso, yo soy el que te está prometiendo dar ese hijo a ti con 99 años y a Sara también con 90 años, y ustedes van a tener un hijo. Pero te pido algo, ¿no? Que camines delante de mí, que vivas delante de mí y sé perfecto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de la perfección es otro tema que no lo vamos a abordar ahora, pero ese es el pedido que Dios le hace a Abraham. Pero le asegura que Él es poderoso, que Él es todopoderoso. Le está mostrando de alguna manera las capacidades y lo que Él es capaz de hacer, ¿no? Así es. Entonces, tanto Elohim como el Shaddai muestra a un Dios todopoderoso, capaz de crear y capaz de hacer milagros en la vida de las personas, ¿no? No podían tener hijos, pero tuvieron un hijo. Ahora, pastor, la Biblia también presenta nombres que tienen que ver con la relación. Hablando más de la relación. La Biblia presenta a un Dios cercano, a un Dios personal, también a un Dios general, pero enfocándonos en el punto de los nombres que presenta a Dios como un ser personal hacia nosotros. ¿Qué nombres podemos encontrar? Sí, tenemos nosotros algunos nombres que hablan acerca de esa relación cercana que Dios quiere tener con sus hijos. Por ejemplo, si me ayudan, podemos buscar en Éxodo 3:14 y también podemos ir a Marcos 14:36. En el primer texto nos encontramos con la experiencia de Moisés, en el de Éxodo. Ahorita lo vamos a leer, pero vamos a poner un poquito el contexto. Dios llama a Moisés para liberar al pueblo hebreo que está bajo esclavitud de los egipcios. Y cuando Dios le hace ese pedido, Moisés le pregunta, ¿no? Y le dice, porque él está poniendo excusas, ¿no? Él no se siente capaz de ser el líder para liberar a Israel. Y le dice, pero Señor, yo ¿cómo voy a liberar a tu pueblo? Ellos me van a preguntar, ¿quién es ese Dios que te está enviando? ¿Qué le voy a decir? Yo no sé cómo es tu nombre. ¿Y qué dice Éxodo 3:14? A ver, Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y ahí hay unas palabras que menciona la Biblia y ahora vamos a despejar eso. Y dice, y agregó, así le dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, acá la Biblia pone 4 letras, ¿no? La Y, la H, la W y la H nuevamente para poder hacer la explicación de esto. Sí, ese es el tetragrama que habíamos mencionado, ¿no?
no sé si lo mencionamos en Sí, algún lo momento, el mencionamos. tetragrama, que en equivalente castellano sería ya sea la J o la Y, la H, la B chiquita, la V o la W y la H nuevamente, ¿no? Son las 4 letras, que pueden ser Y, H, W Y H, ¿no? y H, ¿no? Ese es el tetragrama. Pero esta raíz hebrea viene de un verbo que significa el verbo ser o estar. En castellano son dos palabras distintas y tienen significados distintos, ser o estar. En hebreo no, ser o estar es un solo verbo, es el mismo verbo. Es como en inglés. to be. Ustedes que han estudiado inglés saben que el verbo to be, ¿no? Significa ser o estar. Lo pueden traducir como ser o como estar en castellano, dependiendo de la circunstancia o el contexto. Lo mismo, este verbo significa ser o estar. O sea, el nombre de Dios, este es el nombre de Dios porque Él mismo se presenta. Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? ¿Quién me ha enviado? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Tú les vas a decir, yo soy, me he enviado. Es en base a este verbo. Yo soy o yo estoy. ¿Qué significa eso? Este nombre de Dios, porque Dios mismo se identifica con este nombre, implica cosas muy profundas. Él es el que siempre es, o sea, no cambia. Él es siempre misericordioso, Él es siempre amoroso, Él es siempre nuestro Salvador, Él es siempre nuestro Redentor, Él es siempre nuestro sustentador, pero también es el que está, es el que siempre está a nuestro lado. Estamos en momentos de congoja, tristeza, angustia, Él está a nuestro lado. Estamos en momentos de alegría, felicidad, bonanza, Él está a nuestro lado. Estamos frente a una decisión difícil que tomar, Él está a nuestro lado. Entonces, ese es nuestro Dios, ese es el nombre de Él y eso implica la relación cercana que Él tiene con nosotros. Mostrando su presencia Mostrando su presencia y su compañía, mostrando su naturaleza, Él es el que es, y su presencia con nosotros, ¿no? Entonces, así como se lo dijo a Moisés, es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora a nuestro lado. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro redentor. Él está a nuestro lado en este momento que estamos en diálogo y llegando a nuestros amigos. Él está con nuestros amigos también donde se encuentran y aquí en esta mesa con nosotros. Así es. Ahora, queda otro nombre que la Biblia también presenta hablando de una relación. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 36, Abba. Sí. Esa es una expresión que usa Jesús, ¿no? ¿Cuándo usó Jesús esta expresión? En más de una ocasión, pero aquí específicamente el texto que se está mencionando es en el Getsemaní, cuando Jesús está ya próximo a enfrentar la crucifixión. Tomemos en cuenta que Jesús ciertamente era Dios, pero también era hombre, era un ser humano. Y como ser humano, la experiencia de la muerte era algo ajeno a él como Dios. Pero él tomó la naturaleza humana precisamente para tener la capacidad de morir por los seres humanos, porque como Dios no puede morir. Asumió la naturaleza humana, pero era humano, era un ser humano y tenía que enfrentar la muerte, y una muerte vergonzosa, por un pueblo que humanamente hablando, desde nuestra perspectiva, no valía la pena, ¿no? Y Jesús está angustiado frente a ese momento, frente a esa situación y frente a la separación que va a tener de su Padre. Y en esa circunstancia Jesús dice, Señor, si hubiese alguna manera de que yo pueda salvar a la humanidad de otra forma, ¿no? Si yo puedo pasar de mí esta copa, si hubiese otra forma, Señor, que así sea, pero si no, estoy dispuesto a hacerlo, que se haga tu voluntad. Y ahí es donde Él expresa esta palabra, ¿no? Abba, Padre. Es cuando está orando en el Getsemaní. En realidad la palabra Abba significa, más que papá, significa papito. Papito mío, ¿no? Una forma cariñosa. Muy cariñosa y muy cercana, ¿no? Tú llamas a tu papá papito, ¿verdad? Porque es algo muy, muy, muy cercano, ¿no? Nadie más le va a llamar papito, ¿no? Solamente una hija, a veces la esposa también le llama papito, aunque no debiera ser, ¿no? Pero la hija llama papito, ¿no? Es una expresión de cariño y de cercanía. Y ese mismo Dios está ahora con nosotros también, ¿no? Nosotros podemos acudir a Él como nuestro papito.
qué lindo entender esto. Ya hablamos sobre Dios como un creador y sustentador, hablando de los nombres de Elohim, El Shaddai. También hablamos como Dios, como cercano y personal, Yahvé y Abba. Y ahora yo quiero preguntarle, pastor, respecto a Dios como un proveedor y un protector para nosotros. ¿Qué nombres podemos encontrar en la Biblia que afirman esto? Tenemos algunos, por ejemplo, resaltan Jehová Jireh, Jehová Nisi también, pero me gusta mucho el Jehová Jiri. Si podemos ir a Génesis 22, 14, voy a poner un poquito el contexto. Dios le da a Abraham y a Sara un hijo, que es Isaac. Es un hijo producto del milagro de Dios. Y cuando Isaac es un jovencito, un adolescente, Dios le toma una prueba a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que ahora tú lleves a tu hijo, tu único Isaac, a quien tanto amas, lo lleves al monte Moria, al monte que yo te voy a indicar, y ahí lo sacrifiques. Abraham muestra su obediencia, porque él tenía fe, aprendió a confiar en Dios. Anteriormente no confiaba mucho, parece, porque cuando Dios le hizo la promesa, él se fue con Agar a cumplir por su propia cuenta la promesa de Dios, pero ahora aprendió a confiar en Dios. Ahora sabe que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y este nombre nos muestra esa confianza que Dios quiere que tengamos por Él, ¿verdad? Vamos a ¿Qué revisar dice el texto? Vamos a revisar este texto porque está muy interesante este nombre que la Biblia presenta. Vamos a revisar este texto que está en Génesis 22, 14. Pero antes queremos presentarte un consejo muy importante aquí en Nuevo Tiempo, así que presta mucha atención. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo Creo Revelando la Palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta. Y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Hoy en Destaques. Nosotros tenemos un Dios que hace provisión, tenemos un Dios sustentador y proveedor. Ahora, ¿tenemos otro nombre, pastor? Que hable de Dios como proveedor, Sí. como protector. Y la palabra es Sidteku, viene de la palabra Sadok, que significa pues justamente eso, ¿no? Justo, santo, justo. Estamos de regreso acá en Destaques, disfrutando mucho del desarrollo de este tema tan interesante que nos habla de los nombres de Dios. Y justamente estábamos revisando ahí un nombre que presenta el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Teníamos ahí el texto ya para poder leerlo. Priscila, por favor, puedes dar lectura a este texto para hablar de este nombre que la Biblia nos presenta. Claro que sí, Génesis 22, 14 dice lo siguiente: y Abraham llamó a ese lugar El Señor proveerá. Por eso dice, en el monte del Señor será provisto. Bueno, ahí dice el monte donde el Señor proveerá. En el idioma original está Jehová Jireh, ¿no? ¿Por qué? Porque antes que Abraham sacrifique a su hijo, un ángel del Señor se presentó y le dijo: no lo hagas, Abraham, tu fe ya ha sido probada. Mira, voltea, ahí está la provisión que Dios ha hecho. No vas a matar a tu hijo, sino a este animalito. Nosotros sabemos que prefigura a Jesús, ¿no? Porque así como este animalito reemplazó a Isaac en la muerte, el Señor Jesús también es ese cordero
que nos reemplaza, toma nuestro lugar para dar su vida, hizo provisión. Pero esa es la provisión más grande que hizo Dios, ¿no? A través de su Hijo. Pero el Señor, si en algo tan grande hizo provisión, ¿cómo podríamos pensar que no nos va a proveer para las cosas más pequeñas también? Nosotros tenemos un Dios que hace provisión, tenemos un Dios sustentador y proveedor. Ahora, ¿tenemos otro nombre, pastor? Que hable de Dios como proveedor, Sí, como protector. que nos podríamos usar también Jehová Nisi, que está en Éxodo 17:15. Aquí nosotros nos encontramos frente a una guerra que tenían los israelitas con los amalecitas, y en esa guerra Dios les dijo que mientras Moisés tenga las manos levantadas, entonces la victoria va a ser de los israelitas. Pero cuando Moisés bajaba las manos por cansancio, los amalecitas comenzaban a ganar. Entonces, dos personas que estuvieron ahí al lado de Moisés eran Hur y Josué. Entonces, cuando Moisés se cansaba, estos amigos le levantaban las manos a Moisés, cada uno de un lado, y al tener las manos levantadas, que simboliza una comunión permanente y constante con Dios, Dios les daba la victoria. Entonces aquí tenemos un Dios protector, un Dios que significa Dios es mi bandera, significa, ¿no? Dios es mi bandera, Dios es mi protector. Es el que me provee, el que me cuida, el que me protege. Ahora, me llama mucho la atención, pastor y Priscila, que cada nombre que la Biblia presenta de Dios se presenta en una situación determinada, como reflejando eso que Dios quiere establecer con nosotros. Y hablando, pastor, de Dios como sanador, como el restaurador de nuestra vida, sabemos que hay un plan de salvación diseñado. La Biblia dice hasta antes de la creación Dios ya tenía todo planificado. Hay también nombres que presentan a Dios como nuestro restaurador. Sí, podemos mencionar Éxodo 15:26. Ahí tenemos esta expresión, Jehová Rafa o Rapa. ¿Cuál es el momento en que se usa esta expresión? Los israelitas están viajando a través del desierto bajo el liderazgo de Moisés, y llega un momento en que no tienen agua y tienen sed y comienzan a quejarse de que no hay agua. Entonces Dios los lleva, le dice a Moisés que vayan a cierto lugar, y en ese lugar encuentran aguas, pero las aguas eran amargas. Entonces por eso se le llamó a ese lugar Mara, ¿no? Porque Mara significa amargo. Y tomaron aguas amargas, y más bien eso les hizo daño a los israelitas, y todos volvieron a quejarse con más fuerza, ¿no? ¿Cómo nos das estas aguas, no? Están ahora nuestros hijos enfermos por estas aguas. Y aquí Dios les hace la promesa de que van a tomar ahora aguas dulces, y Dios les dice, pongan ahí un tronco, un vegetal, una madera, un tronco de un árbol. Pusieron ese tronco y las aguas se endulzaron. Ahora sí era agua bebible. Sanó esas aguas y sanó al pueblo de Israel, que estaba enfermándose como producto de esas aguas. Pero Dios ahí les hace una promesa, pero es una promesa condicional, y les dice, si ustedes siguen todos mis estatutos, mis reglamentos, mandamientos y todo lo demás, yo los voy a sanar, yo voy a ser su sanador. Y no les enviaré las enfermedades, las pestes, las plagas que les envié a los egipcios. Entonces, aquí está este Dios sanador, ¿no? Sanó al pueblo, sanó las aguas, y ese mismo Dios lo tenemos ahora. Pero como fue una promesa condicional, la misma condición la tenemos nosotros ahora. Dios quiere que tengamos salud, ¿no? Amados, yo quiero que tengan salud, ¿no? Vida en abundancia, salud, etcétera, que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Pero hay condiciones, y el Señor, por ejemplo, nos ha dejado parámetros para un estilo de alimentación para tener salud. Si nosotros seguimos, como dice la Biblia, esos principios y mandamientos y reglamentos, con toda seguridad nuestra salud va a ser mucho mejor, se va a destacar en medio del mundo, ¿no? La salud de los que siguen los principios que Dios ha dado. Lamentablemente nosotros a veces seguimos un poco más los gustos nuestros del paladar, o de la moda, o de lo que la tele nos trata de bombardear con las propagandas, y a veces nos desviamos un poco de los propósitos y planes iniciales que Dios tiene para sus hijos. Pero Dios quiere que tengamos salud. Él es nuestro Dios sanador.
Muy interesante conocer esto, pastor. Y bueno, ya para ir cerrando con esta parte, ¿hay algún versículo o algún nombre que nos refleje a Dios como un Dios justo y como un Dios santo? Sí, tenemos varios. Uno de ellos que podemos mencionar está en el Antiguo Testamento, Jeremías 23:6. Si lo pueden tener. Claro que sí. Y lo podemos leer quizás para hacer el cierre de del significado de este nombre, ¿no? Es Jehová Tsidkenu. Yo lo tengo aquí. Ah, Jeremías ok. 23:6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y lo llamará el Señor justicia nuestra. Sí, y la palabra es Siddeku, viene de la palabra Sadok, que significa pues justamente eso, ¿no? Justo, santo, justo. Am, Vendrá, dice, un renuevo de Israel, ¿no? Está haciendo una profecía, en realidad esta es una profecía mesiánica, está apuntando a alguien que será, dice, justo y reinará con justicia. Obviamente se refiere al Señor Jesús. Él es nuestro sol de justicia. Él es el que nos justifica. Él es el único justo que ha existido a través de toda la historia de la humanidad. El único justo. Porque la Biblia dice no hay justo ni aún uno. Todos quedamos fuera de ese esquema de justicia. El único justo y el que nos justifica es Jesús. Entonces está haciendo aquí una alusión al Hijo de Dios, ¿no? Que también tiene ese atributo, esa característica. Dios es justo y al ser justo es el único que nos puede justificar. Nosotros solitos, por nuestros méritos, obras, esfuerzos, no podemos justificarnos. El único que nos justifica, que nos salva, es Dios. Y aquí está apuntando al Hijo de Dios, está apuntando a Jesús. Es una profecía mesiánica. Y qué bueno es poder saber, Priscila, pastor, que Dios refleja tantos nombres para ayudarnos a entender ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros estamos disfrutando mucho de este programa, queridos amigos, conociendo aquellos nombres que un día tú encontraste en la Biblia. Pero llegó un momento muy especial aquí en Destaques de presentarte un proyecto del todo especial. Qué interesante la temática que nosotros estamos teniendo hoy en Destaques. Y yo quiero comentarte también de algo súper interesante. Tú puedes ver que nosotros tenemos un escenario muy bonito, que tenemos a diferentes presentadores y que de momento a momento te vamos diciendo que tú puedes tener un material gratuito. Pero ¿cómo se realiza todo esto? ¿Cómo nosotros tenemos todo esto? Es gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Si tú eres un ángel de esperanza, gracias por tus donaciones, gracias por el apoyo que brindas a Nuevo Tiempo, porque con tu ayuda podemos llegar a muchos más. En este momento, si tú quieres apoyarnos, si tú quieres ser parte del proyecto Ángeles de Esperanza y ayudarnos a llegar a más personas con estos mensajes tan importantes de salud, de ciencia, de espiritualidad, puedes ingresar en este momento al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Cuando tú ingreses a ese sitio web te va a aparecer esta imagen. Esta imagen en este enlace donde tú vas a encontrar toda la información acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, qué estamos realizando nosotros en este momento, y también tienes la opción de elegir tu país. Si tú presionas esa opción, te va a redireccionar a unas banderitas de cada país donde tú puedes ser un ángel de esperanza. Eliges la tuya y así puedes apoyarnos a llegar a muchas más personas. Es momento de continuar con la entrevista de hoy en Destaques. Ya tienes esta valiosa información, únete al proyecto Ángeles de Esperanza y ayúdanos a transformar vidas. Priscila, muy interesante el tema de hoy, qué bueno es para nosotros poder conocer todos estos nombres de Dios y finalmente entender que cada uno de estos nombres refleja esa relación que nosotros debemos tener con Él. Exactamente, que tenemos un Dios que es sanador, restaurador, creador, sustentador, cercano, personal, proveedor, protector y muchos más atributos que la Biblia nos da. Y yo siento que esto nos puede dar mucha esperanza al saber en quién confiamos, a quién seguimos y en quién creemos. Así es. Muchas gracias, Pastor, por ayudarnos a desarrollar este tema tan importante. Pastor, para finalizar, ¿qué impacto tiene en nuestra vida poder conocer cada uno de estos nombres y entender su significado? Cada nombre refleja algún atributo, alguna característica, ya sea del carácter de Dios, de su poder o de su relación, la relación que Él quiere tener con nosotros. Entonces, en la medida que conocemos más de estos nombres,
vamos a tener una idea un poco más completa o más cercana acerca de quién es nuestro Dios. Por lo tanto, yo creo que con un espíritu de humildad y con oración debiéramos estudiar la Biblia teniendo en cuenta esos nombres, ese Dios que nosotros tenemos, ¿no? Que es el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora. Como decía Priscila, tenemos un Dios que es poderoso, creador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, es nuestra bandera, nuestro escudo, es justo, es santo y nos puede santificar, nos puede justificar. Y hay tantos otros títulos que se le dan, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, amigo, Jesús dice, yo les he llamado amigos y yo soy su amigo de ustedes. Y nosotros podemos relacionarnos con Dios como nuestro amigo, podemos relacionarnos con Él como nuestro creador, podemos relacionarnos con Él como nuestro protector, proveedor, acudir a Él cuando lo necesitamos, ¿no? El Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, otro título, ¿no? Jehová es mi pastor, Él es nuestro pastor que nos va a guiar por delicados pastos y nos va a dar aguas cristalinas y frescas para beber. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, a través de estos nombres y títulos que en la Biblia, no sé si hemos mencionado, hay más de 100 entre nombres, títulos, apelativos que se usan para referirse a Dios. Todo esto complementa quién es Él, ¿no? Quién es nuestro Dios. Entonces yo creo que podemos con toda confianza acudir a su trono de gracia y relacionarnos con Él, con este Dios maravilloso que tenemos. Y cuando nosotros conocemos todos estos nombres, nosotros entendemos esa relación que Dios quiere tener con nosotros, porque cada uno de estos nombres refleja eso, lo que Dios quiere hacer por nosotros. Qué interesante, Priscila. Así es, así es. Este fue un programa donde creo que todos nos quedamos más felices, más contentos al saber en quién confiamos, en quién creemos. Y si tú quieres aprender más sobre este tema, amigo, yo te invito a que puedas estudiar la Biblia, que es una carta de amor de Dios para ti, donde tú podrás encontrar todos sus atributos, pero por sobre todo todas las cosas grandes y magníficas que Él quiere hacer por ti y para ti. Así es. Muchas gracias, Pastor, nuevamente por ayudarnos a poder desarrollar este tema. Gracias también, Priscila, por acompañarnos hoy. Y querido amigo, disfruta de todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que está descrito en su palabra fue escrito para ti. Como Priscila mencionaba, esta es una carta de amor de Dios para todos nosotros. Disfruta de las enseñanzas que la Biblia te presenta. Disfruta de todos los consejos que Dios tiene para ti. Querido amigo, nosotros estamos llegando al final, pero antes de poder finalizar con este programa, tenemos que decirte que Dios te bendiga mucho.